placer colaborar con mi casa de estudios también. Y bueno, buenas noches a todos los alumnos que están presentes. La doctora me pidió una exposición de aspectos básicos de farmacognosia. Yo sé que por ahí es importante conversar también eh, algunos temas o aspectos históricos, legales, de la planta como parte del contexto, ¿no? Porque la cannabis no es una planta común y corriente. La cannabis ha sido prohibida en una época, que lleva menos de 60 años, y eh, ha sido usada tradicionalmente desde hace más de 10.000 años. Entonces, hay un conocimiento interrumpido sobre esta planta, sobre sus aspectos médicos, y dicho sea de paso, mucha propaganda y mucho mito eh, al respecto, ¿no? Entonces, no sé si están viendo mi pantalla. ¿Me confirma, doctora? Sí se puede ver, doctor. Sí, muchas gracias. Sí. Voy a intentar hacer pantalla completa, pero no voy a poder verlas a ustedes. Así que yo les pido con toda confianza, puedan, si alzan la mano, no voy a poder verlos. Ahora estoy en pantalla completa. ¿Se puede ver bien en pantalla completa? Voy a mover. Y se visualiza. Sí, acá. Entonces yo no voy a poder saber si ustedes tienen alguna duda, y a veces cuando se les invita a esperar hasta el final de la sesión, puede ser que se les olvide. Yo no tengo ningún problema en que ustedes me interrumpan con absoluta confianza sobre algún punto que no queda claro, cosa que yo termino de decir lo que estoy diciendo, y pueden preguntar. ¿Ya? Bueno, ya la doctora Mónica me ha presentado. Soy un entusiasta del estudio de las plantas medicinales y sobre todo de la marihuana, debido a que ha sido una planta estigmatizada y una planta de la cual tiene mucho potencial escondido y, por así decirlo, prohibido. Entonces, estas cosas, pues, a las personas que tenemos nuestra curiosidad despierta, nos anima a estudiar, ¿no? De hecho, muchas de las cosas, en esta sesión no vamos a hablar tanto del uso terapéutico, podemos conversar un poquito de las que tienen mayor relevancia al final, pero a mí se me hacía un enredo cuando yo recibía clases de toxicología, y me hablaban sobre las propiedades que tenía la marihuana, y por otro lado, agarraba algún artículo científico y por ahí indagaba algunos aspectos medicinales, y también conozco y conocía desde hace mucho tiempo personas que utilizan cannabis. Entonces, había una diferencia importante entre lo que se me enseñó en aulas y lo que yo vi en usuarios, y de hecho hasta ahora nosotros trabajamos con poblaciones de usuarios. Si hay tiempo comentaremos algunos de los estudios que estamos llevando a cabo, y con las evidencias científicas de los medicamentos que hasta ese momento ya habían con respecto a cannabis, ¿no? Solo por darles un ejemplo, ¿no? El Marinol, el medicamento Marinol, que está aprobado en FDA desde el año 1985, o sea, desde antes que yo nazca, ya existía ese medicamento, y es THC puro. ¿Eso qué significa? Que este producto, este medicamento, ha pasado por ensayos clínicos dobles, ciegos randomizados, de alto nivel, que han dado la suficiente concluyencia o contundencia estadística como para que se considere que los beneficios son mejores que los riesgos, ¿no? Esto ya había desde antes que yo nazca, ¿no? Entonces, difícilmente
me era a mí entendible algunos aspectos de los cuales se ha hablado y se ha catalogado el cannabis, que vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque el cannabis está prohibido, entre comillas, ahora ya no, ¿no? O quizá en verdad nunca estuvo prohibido. Simplemente que nuestras autoridades entendieron muy distinto los convenios internacionales y nuestro propio código penal. Entonces, ese divorcio eh, de información que tuve probablemente me llevó a, a, tener un poco más de curiosidad respecto al tema, ¿no? Eh, Avísenme en el momento en el cual yo cambie y no cambie, así que yo les voy a decir que estoy cambiando de diapositiva. ¿Ya? Miren, este mapa se encuentra en un artículo de Long, Wagner y Tarasov, ¿no? En una revista de arqueobotánica vegetal, ¿sí? Obviamente vegetal, ¿no? Del año 2006, si no me equivoco. Y en este estudio están ubicando los hallazgos arqueobotánicos más antiguos, están colocándolos en el mapa en donde se encontraron y en qué edad se encontraron. Eh, Aquí abajo ustedes van a ver los que están encuadrados, ¿no? Los puntos que están, los lugares que están encuadrados son lugares donde hay vestigios de polen, flores, fibra o impresiones incluso, ¿no? Que datan de más de 8.000 años. Miren, la mayoría se encuentra en Europa, rojos son polen, y algunos aquí en negrito, aquenios le dicen a las frutas, que mejor dicho son inflorescencias femeninas, ¿no? Y unas cuantas en Europa, ¿no? Eh, Resulta que el cannabis se postula hasta el momento que es originario de Asia Central. Sin embargo, según esta información, los lugares de mayor domesticación de la planta fueron en Europa. Eh, Hasta el momento, bueno, no hay muchos estudios en África, no es que no haya de África, simplemente no han estudiado esos temas por allá, entonces no hay hallazgos arqueobotánicos, o a los hallazgos arqueológicos que tienen no les han hecho un examen para analizar muestras vegetales, ¿no? Ustedes pueden observar estas líneas continuas y semicontinuas que son la llamada ruta de la seda, en la cual en la época o edad de bronce del ser humano era una ruta de comercio entre Asia y Europa. El documento nos muestra que uno de los hallazgos llega aproximadamente a los 11.000 años atrás. Y 11.000 años significa que estamos hablando de una planta que ha sido domesticada en época similar al trigo, ¿sí? Y al arroz. Entonces, no es menor la importancia. Esta planta, de hecho, todas las civilizaciones antiguas que dominaron la escritura, aquí están todas, tenían un nombre para la planta de cannabis. Así que no era una planta desconocida, no es una novedad, ¿no? No es eh, no es algo tan moderno, ¿no? Como por ahí a veces se dice. Miren que desde los sumerios hay eh, información o cómo se escribe la planta de cannabis, pero no solamente cómo se escribe ya es importante, sino en esta diapositiva que acabo de cambiar, le estoy mostrando 38 documentos escritos médicos, ¿sí? En los cuales se hace referencia a las propiedades de la planta del cannabis, ¿sí? El primero, ¿sí? Es un documento sobre el cáñamo en China. Entonces, bueno, ya les contaré un poco la diferencia legal entre cannabis y cáñamo. Y el último de esta lista es el primer artículo, bueno, no el primero, sino
el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto artículo científico, porque el primer artículo científico es el número 34 que dice O'Shaughnessy, Calcuta, en el año 1839, en el cual tenemos referencia a una publicación científica, ¿sí? La publicación de O'Shaughnessy en el 39 pertenece al Journal de Medicina Provincial, como Medicina de Provincia, y el artículo que está citado acá de Reynolds en Londres en el año 1890 pertenece a un artículo científico en la revista Lancet. Entonces se saben de los efectos terapéuticos desde el uso tradicional, que ustedes conocen muy bien, hasta nuestra medicina occidental con los parámetros occidentales que rigen, ¿no? De hecho, este es el segundo artículo que publica William O'Shaughnessy en el año 1843, porque en el año 1839 él publica sus observaciones en pacientes veterinarios. Y más bien el año 43, el que están viendo ustedes aquí en pantalla, es la publicación es un reporte de casos, ¿no? Ustedes saben, es una categoría de evidencia científica en pacientes humanos, correcto, utilizando Indian hemp o ganja, ¿sí? ¿Por qué se llama ganja? Porque los indios tienen tres formas de consumir cannabis, tres formas tradicionales. El ganja, que es las flores, ¿sí? Con las cuales hacen inciensos, ¿no? Y uno inhala los vapores. La otra es el banga, que es una extracción de la resina en leche caliente, que hasta ahora se hace también, ¿no? Ellos lo tienen hasta ahora en India como un uso tradicional. Y el charas, que es la extracción de la resina con las manos, ¿sí? Tienen dentro del trabajo, ¿no?, de recolección de flores, las manos se ponen negras por la resina y con una cuchara caliente sacan toda esa resina y hacen unas bolitas, ¿no? Ese es el charas, ¿no? Que luego coloquialmente se le dice hachís, que es un tipo de extracción, nada más, ¿no? Voy a saltarme porque no nos va a dar tiempo de hablar el tema histórico de uso tradicional, pero vamos, ¿no? Si este era el primer artículo científico en humanos de cannabis, este es el año en que se incluyó a la marihuana en la USP, la United States Pharmacopoeia, en el año 1850. Aquí está, es una foto de archivo de la página en la que el Stractum cannabis, que es Stractum of hemp, ¿no? Hemp es el nombre por el que se utiliza, se le llama la planta allá en el idioma inglés, y dice que es un extracto alcohólico de las flores secas del cannabis sativa, variedad india, ¿no? Ya un poco de tiempo hablaremos de esas catalogaciones morfológicas botánicas. Y pues un dato no menos importante es que recién en el año 1937 aparece eh, esta política, ¿sí? Esta política de restringir el uso de esta planta por motivos políticos sociales que vivía Estados Unidos en esa época, ¿no? Y aquí aparece el primer zar antidrogas, que es el señor Harry Anslinger. Él ejerce este cargo, ¿no? Un cargo de fiscalizador de sustancias del año 30 al 62, y en el año 37 decide que el cannabis era un enemigo público de los Estados Unidos, y hay que considerar que en el año 35, más o menos, se acaba la prohibición de alcohol. Entonces, ustedes saben que la prohibición de alcohol trajo
consecuencias grandes con respecto al origen de los grupos de narcotráfico y de las mafias que ustedes pueden ver en películas como El Padrino, como Goodfellas, como Los Intocables, ¿no? Entonces, ese retrato de esa época de persecución al alcohol que trajo como consecuencia que hayan bandas de crimen organizado, acaba en el año 35, 36. Entonces, hay un buró policial que probablemente estaba en búsqueda de alguna otra sustancia para poder seguir ejerciendo su labor. Entonces, encontraron en la marihuana esta sustancia, ya que también en esa época se vivía una fuerte corriente xenofóbica, o sea, contra los inmigrantes, así como hoy se vive también, ¿no? Y miren, les voy a leer, voy a traducir las declaraciones del señor Harry Anslinger, que dice que hay más o menos 100.000 fumadores de marihuana en Estados Unidos, la mayoría de ellos son negros, hispanos, filipinos y personas de Mar. Su música satánica, como el jazz y el swing, son resultados del uso de la marihuana, y la marihuana causa que las mujeres blancas tengan atracción sexual por negros y otras personas, ¿no? De mal. Entonces, algo que podría uno en esta época considerar una barbaridad, ¿no?, de discurso, pues en esa época eh, fue suficiente para iniciar el proceso eh, de, eh, de persecución contra los usuarios y crear también una presión política contra entes gubernamentales que consideraban eh, los temas de salud, ¿no? Eh, Me atrevo a decir esto porque es un área que he venido revisando desde hace muchos años, y lo que proponía eh, eh, el Departamento del Tesoro, es como que aquí la SUNAT, es que se haga un impuesto para esas transacciones, que este impuesto sea demasiado alto como para recaudar mucho dinero, pero además limitar el acceso de esta sustancia a personas que no tengan esta capacidad económica. Entonces, ¿qué es lo que hoy pasa también con el tema de las drogas, ¿no? Dentro de esta búsqueda ubicamos cuál era la opinión de la Asociación Médica Americana con respecto a esta prohibición de facto. Y efectivamente, la Asociación Médica Americana publicó en su revista, que es el JAMA, que ustedes la deben conocer muy bien, el Journal of American Medical Association, dos artículos científicos en el año 37, uno de ellos antes de la taxación de la marihuana, que fue en agosto, perdón. Este es de mayo. Yo les dejo ahí el link y el doy para que los más curiosos puedan leer el artículo original. También le he dejado el link. Y hace una publicación después de que se pasó esta ley, ¿no? Como que si hoy el colegio médico tiene una opinión y al Congreso se le ocurre prohibir, no sé, la manzanilla, ¿no? Entonces, el colegio médico, el colegio farmacéutico, da una opinión técnica, legal, científica antes de que pase la ley y una después. Eso mismo pasó. Así que se los dejo por si uno tiene interés, ¿no? Y vamos a hablar entonces, ya que entendemos que a partir de ese momento la marihuana es prohibida en Estados Unidos. Lo único que me faltó colocar aquí es que de Estados Unidos el año 37 pasa a la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas en el año 61, y esta prohibición, que era solo en Estados Unidos inicialmente, se hace mundial, ya que países como nosotros y otros 91 países más que hemos firmado la convención y estamos adheridos a las Naciones Unidas, pues aplicamos las mismas normas, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de otra sesión. La planta de cannabis, ¿sí?, como aquí pueden ver, produce muchos componentes. De hecho, el profesor Lumir Janus, quien descubrió el cannabinoide endógeno llamado anandamida, nos dice que hay más o menos 1.400 compuestos activos en el cannabis, de los cuales hemos estudiado muy poco. Entre los principales están los cannabinoides, de los cuales probablemente
son los que más vamos a hablar. Están los terpenos, que producen aquí los olores, y que ustedes saben que están también en otras plantas. Cannabis tiene alrededor de 70 terpenos. Están los flavonoides, están ácidos grasos, clorofilas y esteroles vegetales. Y también hay algunos alcaloides. De hecho, 500 son, perdón, los que tienen algún tipo de estudio, los otros no tienen ningún tipo de estudio, así que podría ser una bonita tesis para algún estudiante de esta sala. Es importante mencionar que la droga vegetal, o sea, la parte donde se concentran estos cannabinoides, sobre todo el THC, el tetrahidrocannabinol, que es el único componente psicotrópico, psicotrópico, sí, y psicoactivo, porque hay otros que son solo psicoactivos, pero no psicotrópicos, se encuentran en las inflorescencias femeninas, ¿sí? Y la versión activa se encuentra cuando están secas. Yo el día sábado que vamos a tener una sesión práctica, estamos coordinando con la doctora a tener la mayor cantidad de reactivos para que ustedes puedan observar y tener un poco de conocimiento en peritaje de esta sustancia. Yo les voy a llevar también algunos casos en los que he sido perito judicial y para que ustedes vean qué errores se cometen, mismos farmacéuticos. Así que yo espero que entre esta sesión y el sábado pues queden claras todas esas dudas para que cuando ustedes ejerzan la profesión y sean en algún caso invitados a ser peritos, no cometan esos errores. Dentro de las inflorescencias femeninas están los tricomas, que son órganos de defensa aérea, por lo cual significa que en partes no aéreas, como las semillas cubiertas o las raíces, no hay cannabinoides. ¿Sí? Lo único que aquí faltó mencionar es que en las raíces, que vamos a ver, es mi última diapositiva, hay alcaloides. Entonces, esto que a veces escuchan en las noticias, ¿no? Que dicen, encontraron los alcaloides de la marihuana. Pues, es una, ¿no? Dos informaciones falsas, ¿no? Dos negativos se anulan, porque sí hay alcaloides en la planta, pero no son los que producen los efectos psicotrópicos, los cuales es conocida la planta marihuana. Si bien fuma marihuana, no son los alcaloides los que están produciendo los efectos, sino que son los cannabinoides, que son compuestos terpenofenólicos, es otra categoría de moléculas, y los alcaloides están en las raíces y tienen una función bien distinta, ¿no? Y no producen ninguno de esos efectos. Así que, cuando escuchan en la televisión, ¿no? Que hablan sobre los alcaloides de la marihuana, pues, son dos desconocimientos juntos que se anulan, ¿no? Y la razón por la cual estos cannabinoides producen un efecto en el humano es que el humano tiene receptores para estas moléculas, que son principalmente los receptores CB1 y CB2, y se encuentran distribuidos en todo el organismo. Cuando me refiero a todo, ¿sí? Me refiero que desde la piel hasta el cerebro, huesos, intestino, ojo, y todos los lugares donde llega el sistema nervioso y el sistema inmune, tenemos receptores cannabinoides. Por eso que es una planta con altísimo valor medicinal, porque las dianas terapéuticas son demasiadas. Entonces, pues queda la labor de los farmacéuticos ubicarlas para alguna dolencia específica o a tratar alguna enfermedad mediante la tecnología y nuestro arte, ¿no? Históricamente, muchos naturalistas han descrito a la planta de cannabis, desde los más famosos, Linneo, Lamarck, hasta algunos menos conocidos, como Janickiewicz. Y pues aquí hay una anécdota que la policía de Australia, con un análisis mitocondrial y de cloroplasto de ADN, los análisis que hacían, ¿no? Ahí le dejo el artículo científico, descubrieron lo que ellos denominaron otra variedad, le pusieron cannabis rasta. A mí me gusta mucho la catalogación que hace la American Herbal Pharmacopoeia. Yo les recomiendo que utilicen esta catalogación, en la cual solo hay una especie, que es la cannabis sativa, cannabis L, perdón, de Linneo, y que incluye como subespecies a la sativa y la índica, en la cual tenemos que la familia botánica es de las Cannabaceae, y el único otro miembro de esta familia es el Humulus lupulus,
o sea, el lúpulo. Así que los que han tenido la oportunidad de tomar cerveza artesanal con lúpulos distintos pueden oler algunos aromas cítricos, frutados, ¿no? Terrosos, acanelados. Se comparten el lúpulo muchos de los terpenos que tiene el cannabis, así que, y quien ha olido una flor de cannabis real, ¿no? Va a poder darse cuenta de que es el mismo o muy similar aroma a estas cervezas artesanales que tienen estos lúpulos, ¿no? Especiales. Entonces, el lúpulo es la otra especie que comparte familia, pero lamentablemente el lúpulo no contiene cannabinoides. De hecho, de las 400.000 especies vegetales superiores, la cannabis es la única planta que tiene todo el complejo completo de cannabinoides. Existen otras plantas que contienen moléculas que encajan también en el receptor CB1, a los cuales se les denomina cannabinoinéticos. Por ahí aparece siempre alguna novedad, una planta de Japón, una planta del África, pero la que tiene realmente los complejos completos y los cannabinoides, los cuales conocemos desde hace 11.000 años, es la planta de cannabis. Es por eso que es tan importante, ¿no? Nombres comunes hay un montón. ¿Sí? Aquí en los comentarios del chat déjenme qué nombres comunes conocen como cannabis. Al final vamos a leerlos y pues ahí, ¿no? Eh, a conversar sobre eso. Tenemos tres formas de clasificar al cannabis, ¿sí? La vía morfológica o botánica, ¿no? Sativa, índica, ruderalis, unas cuantas más. Esta nos habla de la morfología de la planta, de tiempos de floración, ¿no? De fotoperiodos. Sin embargo, no nos dice, no nos predice los efectos farmacológicos. Tenemos ya muy avanzada la forma genética de identificar especies y subespecies, pero nos dicen que a los grupos provienen. Sin embargo, con esto tampoco nos sirve para describir los efectos terapéuticos, y la razón por la cual estamos aquí es por los efectos terapéuticos. Entonces, nos queda ceñirnos estrictamente a la quimiotípica. ¿Esto qué quiere decir? Que es la composición, la cuantificación de los compuestos químicos activos o que nos interesen de la planta para recién poder predecir los efectos terapéuticos, lo cual sí es real. Sabiendo que una planta tiene tanta concentración de THC o tanta concentración de CBD, podemos decir, o los médicos pueden decir, que prescriben una cepa en algunos países, una preparación magistral, como por ejemplo es en el Perú, ¿no? O un medicamento que tiene concentraciones exactas, ¿no? eh, para una área médica distinta, ¿sí? Mientras más grande es nuestro perfil químico, puede ser más interesante si el médico conoce también lo suficiente, ¿no? Que es otro reto, otra brecha que hay en el Perú y en el mundo. Se utiliza mucho la de Schultz y Anderson también, ¿no? Por ejemplo, hablaba de 3 especies, no voy a entrar en detalle. La hoja, pues, ustedes conocen, ¿no? Cómo es la hoja, es una hoja lancetada, aserrada, ¿no? Compuesta, bueno, a cada uno de estos foliolos, ¿no? Cuando nacen de la misma ápice, nacen del mismo ápice, estamos casi inequívocamente frente a una planta de cannabis, ¿no? El día sábado les haré un ejercicio para que puedan detectar, porque hay otras plantas que se parecen mucho. Cannabis es una planta dioica, así que hay macho, hembra, entonces eh, hay también una proporción importante de hermafroditismo en esta especie, y esta depende de los factores ambientales y también de la genética. Entonces, los breeders, los seleccionadores, ¿no? Los domesticadores de, de especie, ¿no? Van descartando siempre a las genéticas hermafroditas, porque las inflorescencias masculinas, cuando aparecen, pueden fertilizar a las inflorescencias femeninas
y hace que la planta bote semillas y no se preocupe en producir resina, lo cual disminuye la producción del compuesto importante, ¿no? La flor masculina es paniculiforme, o sea que son pequeños racimos que van decreciendo hasta el ápice, y aquí está el polen, ¿correcto? Eh, Lamentablemente no tengo muestra de flor masculina, voy a intentar conseguir alguna para ver que ustedes la vean en el microscopio. Háganme acordar, por favor, doctora. Este, Sería interesante que puedan ver, ¿no? El polen masculino, pero les cuento ya que por muchas razones es muy difícil conseguir. Flor femenina es la que a nosotros nos interesa porque ahí está la droga vegetal. En los tricomas, como les dije, ¿no? Que son estos pequeños puntitos blancos que están ahí, estos pelitos marrones son los estigmas y estilos, ¿no? ¿Cómo se le dice legalmente? Ahorita me voy a acordar. La flor femenina tiene un tiempo en el cual llega la madurez, ¿no? Una planta de cannabis puede exhibir su sexo a partir de los 2 meses y luego de eso puede tardar, de acuerdo al fotoperiodo, eh, hasta 4 o 5 meses como máximo en llegar al máximo estado de floración, pero si se induce con eh, luces de apoyo, puede tener en apenas 2 meses o mes y medio floración a máximo estadio adulto. Entonces, esto significa que una planta de cannabis puede botar flores, o sea, puede producir, ¿no? Flores entre 3 y 4 veces al año. Imagínense la maravilla de esta planta. No conozco otra planta de tanto valor que además tenga este nivel de producción. Es por eso que en muchos países ya está siendo importante como materia prima, ¿no? Hacer la diferencia entre el macho y la hembra es clarísima, ustedes la pueden ver, y el polen masculino puede viajar hasta 5 kilómetros. Así que es posible que cuando encuentran inflorescencias femeninas secas tengan semillas, así la planta no haya estado en contacto directo con flores masculinas, ¿no? Así se ven las inflorescencias de cannabis en su máximo esplendor. En la adultez vean que hay colores distintos, que esto depende de algunos flavonoides, lo cual le va a dar algunas características organolépticas, pero no necesariamente tienen que eh, ser indicativo de potencia o cantidad de THC, ¿no? A esta parte se le llama sumidad florida, y estos, ¿no? Son los estigmas y los estilos, y pues estas que parecen hojitas, ¿no? Son brácteas. Entonces, esto blanquito que está como si fuera un polvito, una nieve encima, son los tricomas. Miren, aún ustedes van a ver el sábado esto, ¿no? Si tienen suerte, van a poder, y son buenos con el microscopio, van a poder observar los tricomas a este punto, que más o menos un 60X. Aquí ya una foto de revista, ¿no? Esto puede ser a 100X. Miren cómo se ven los tricomas. Los tricomas, estos se les denomina tricomas capitados porque tienen un tallo y una cabeza, y se postula que en el disco que une la cabeza y el tallo se encuentran la maquinaria productiva enzimática que convierte algunos terpenoides, el ácido listóico y el geranilpirofosfato, en los primeros cannabinoides, que es el cannabigerol, eh, y estos luego, pues, en los cannabinoides que ya conocemos, ¿no? El THCCB. Hay tricomas en diferentes partes de la planta, como en las hojas y en los tallos. Sin embargo, las características de esos tricomas es más pequeña, perdón, ahí se me ha desconfigurado las letras, pero estamos hablando en niveles este, de 20
o 40 veces menos, ¿sí? Entre el tricoma que se encuentra en la inflorescencia y los tricomas que se encuentran en hojas y en el tallo, ¿no? Esta es una pequeña ruta biosintética desde el hexanoil coenzima A, que nos da por la ruta de los policéticos al ácido liftoico, y el cual se une con el geranil pirofosfato para producir nuestro cannabigerol ácido. Tengo una diapositiva un poquito más grande de esto. Esto le lleva a la ruta de los cannabinoides. Hay otras rutas que pues, a ustedes les puede interesar también, que habla de los terpenoides, de los esteroles y de los flavonoides. Así que vamos a tener que centrarnos un poquito más en los cannabinoides, entendiendo que las segundas moléculas de importancia terapéutica en la planta de cannabis son los terpenoides, porque los terpenoides tienen, algunos, casi todos ellos, tienen evidencia científica per se, algunos para algunas áreas médicas. Entonces, cuando combinamos los efectos terapéuticos de un cannabinoide, como el cannabidiol, para la epilepsia refractaria, con linalol, que también puede ser que esta planta lo tenga en buena proporción, de acuerdo a la domesticación, ¿no? Por ejemplo, hay variedades que se llaman lavanda kush, que pueden tener cannabinoides y terpenos altos en linalol. Podríamos aprovechar esa sinergia de moléculas para alguna área específica, ¿no? Y es importante, por eso es importante que también se permitan el uso de las inflorescencias frescas, porque además también son más económicas conseguir de los derivados, ¿no? Aquí hay una pequeña ruta biosintética que creo que a alguno le puede interesar. Como siempre están las referencias para que lean los artículos originales. Y pues creo que esta debió ir al inicio, que aquí la ruta, acá va, de la ruta de los terpenoides, aquí continuaría esa ruta que vimos, ¿no? Del ácido listóico y el granilpirofosfato, ¿no? Acá la reacción específica en la cual el ácido liftoico se junta con el granilpirofosfato y nos produce esta molécula que tiene tres componentes importantes: la parte isoprenil, o sea que viene de unión de varios isoprenos, que es la molécula básica de formación de los terpenos; la parte resorcinol, que es este anillo aromático; y la parte de la cadena larga, que en este caso son 5 carbonos, lo cual le da el componente lipofílico a la molécula del cannabis, a la molécula del THC, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más detalle de esto. Este es un pequeño resumen que con la ayuda de la IA he generado para esta sesión, así que van a poder encontrar las rutas metabólicas, perdón, las rutas enzimáticas, disculpen, y también eh, he agregado alguna información porque estas moléculas orgánicas se van transformando en el tiempo, ¿no? A sus, eh, a sus respectivos productos, que en muchos casos se le denomina artefactos, para llegar a las moléculas más famosas, que es el THC, el CBD, CBC, cannabis o el CBG, ¿no? El cannabigerol. Y aquí, pues, ¿no? Así que con esto, básicamente les quiero decir que estas moléculas tienen que ser debidamente almacenadas en recipientes que los protejan de la oxidación del oxígeno, y en recipientes que los protejan de la luz también, ¿no? De hecho, no sé si por acá, más adelante, hay un estudio de degradación de cannabinoides, y el otro componente que incluso es más importante que ambos y que en ningún lugar se menciona mucho es la presencia de un ambiente alcalino. Eso realmente es lo que más rápido degrada los cannabinoides. Bueno, acá solo para mencionarles que
en la planta de cannabis hay cannabinoides, pero el ser humano ha desarrollado algunas moléculas sintéticas, ¿no? Está el HU, el CP, el WIN, ¿no? Que son otros moduladores de los receptores CB1 y CB2, son agonistas parciales. Acá, esta es la molécula que el ser humano produce, ¿no? En la araquidoniletanolamida, y esta molécula es un agonista selectivo del CB1. Vale la pena mencionar que el THC es casi 50% más afín que la molécula endógena. Es por eso que hay personas que ustedes conocerán que son muy felices, muy risueñas, y no usan cannabis, ¿no? Es porque tienen un sistema endocannabinoide que probablemente produce una buena carga de araquidoniletanolamida, o sea, un cannabis endógeno. ¿Y por qué les digo esto? Porque se sabe a momento que por una deficiencia endógena de cannabinoides, muchas personas pueden tener problemas relacionados con depresión y ansiedad. Por eso que esta molécula, cuando la descubrió el doctor Lumir Han, no sé, he hablado hace un momento de él, se le denominó la anandamida, ¿no? La molécula de la felicidad, ¿no? Más que la dopamina, más específica que la dopamina. Ya luego ustedes averiguarán por qué. Así que el THC es un poco más afín, pero igual puede retirarse con facilidad, lo cual no pasa con esta molécula, que es una molécula sintética llamada rimonabant, que es un antagonista del receptor CB1, o sea, esta entra y se bloquea, ¿no? Esta molécula salió al mercado, no acuerdo con el nombre comercial, y llegó a Perú y fue retirada porque producía ideación suicida. Así que no es buena idea bloquear el receptor CB1, sino más bien estimularlo de manera eh, selectiva y parcial. ¿Sí? Cuando hicieron este experimento, no salió bien. Así que el sistema endocannabinoide es un sistema muy interesante. Por otro lado, cuando alguien quiere determinar o intentar hallar la potencia, ¿no? Qué tan fuerte es una marihuana con respecto a otra, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Por lo menos, este, cuantificar las concentraciones de THC y de CBD, porque la relación, porque ellos llevan una relación inversamente proporcional en concentraciones, y esto nos predice qué tan psicotrópico puede ser su efecto, ¿correcto? Ahí le he puesto un ejemplo de ello, ¿no? O sea, una planta, unas flores, ¿no? 1 miligramo de esta muestra que tiene 15 THC y 5 de CBD, estamos hablando de una relación 3:1. Si la comparamos con una planta o una muestra que tiene 5% de THC y 1% de CBD, esta relación es de 5:1. Así que una planta de estas características sería más psicotrópica que una planta, incluso teniendo más THC. Así que depende no solo de la concentración de THC que haya, sino de la relación que hay con el CBD. Y esto puede ser utilizado también en peritaje, ¿no? El doctor Ernest Small nos ayudó a clasificar, porque, pues, imagínense, 2000 eh, ecotipos, 2000 variedades, ¿no? De la misma especie, de acuerdo a la genética, al ambiental, domesticación, y no todas predicen los mismos efectos farmacológicos. Entonces, si hacemos, ¿no? una eh, cuantificación de sus cannabinoides, o sea, hacemos su perfil quimiotípico, vamos a poder partirlos en tres grandes grupos, ¿no? Los fenotipos 1, que son los altos en THC, los fenotipos 2, que tienen una mezcla equilibrada de ambos componentes, y el fenotipo 3, que tiene una concentración mayor de cannabidiol. ¿Y por qué hace rato estamos hablando de THC y CBD? Es que el CBD produce efectos antagónicos a los del THC. O sea, si el THC es un propsicótico, el CBD es un antipsicótico, ¿sí? Resulta que el CBD también
puede relacionarse con el receptor CB1, al cual encaja el THC, pero en otra parte del receptor. El receptor CB1 es un receptor acoplado a proteína G, de 7 partes transmembrana, y el CBD se une y sensibiliza una parte que no es eh, la unión principal, ¿no? O sea, estamos hablando que el CBD es un modulador alostérico y el efecto que hace es que elimina la ruta bioquímica que da como consecuencia el efecto psicotrópico. Así que es un modulador alostérico negativo para ese efecto. Así que, en términos más sencillos, el CBD anula los efectos del THC si es que están en similar proporción. Es por eso que Ernest Small cataloga a estas como tipo 2. ¿Y para qué me sirve eso? Se preguntarán ustedes. Si tenemos personas que tienen dolor, como por ejemplo personas cáncer terminal, y el médico ve que puede esta persona, en vez de utilizar tantos opioides, utilizar algo de cannabis, podría utilizar THC en altas concentraciones, pero si la persona está preocupada por embriagarse y no le gusta esa sensación, podría utilizar una preparación que tenga alto THC, pero también alto CBD, para que no sufra los efectos embriagantes, nada más, ¿no? Y las altas en CBD, por ejemplo, por ahí ya sabrán que está hay un medicamento en FDA que se llama Epidiolex, que está prescrito para epilepsias refractarias en niños y que son, ¿no? Cannabidiol purificado, ¿no? Les había comentado que un estudio de estabilidad que yo estuve revisando acá en el laboratorio, pues la degradación ácida, pero la alcalina para el CBD sobre todo es fatal, ¿sí? Así que, ojo, la degradación de la luz es interesante, o sea, baja, pero la degradación de alcalina es más grave con el CBD. Lo que no se explica es por qué sube para el CBM, ¿no? Bueno, en verdad sí se puede explicar, porque el THC, como ustedes lo vieron en las diapositivas anteriores, en las cuales estaba viendo la ruta, ¿no? Que pasa con oxidación y con degradación lumínica, el CBN es un subproducto, es un artefacto del THC. Así que si disminuye el THC un poquito, aumenta el CBN. Bueno, la Unión Europea ya considera el cáñamo como una de las plantas que va a lograr el objetivo mundial medioambiental, porque tiene todas estas características, así que podemos aprovechar muy bien a las plantas de cannabis, tanto para producción de metabolitos, como para producción de fibra, papel, semillas para alimentación y un montón de aspectos que, si tenemos tiempo, vamos a conversar. Esta es una foto de archivo, así que no la van a encontrar en ningún lugar, a menos que pueden buscar mi tesis, de la cual la doctora Mónica tengo mi mayor consideración, de que ha sido un gran apoyo para yo lograr finiquitar un trabajo que era un poco largo, grande. Así que aquí está en cibertesis. Y esta se las muestro porque esta es una variedad, o no es una variedad, ¿no? Es un individuo, ¿sí? Que tiene los pistilos color rosado, ¿no? Que es algo muy raro en la naturaleza. Así que, bueno, algún día habrá chance de estudiar a estos individuos, ¿no? Ya les mostré que hay diferentes colores, ¿no? Esto también, disculpen. Ah, miren, con un microscopio, ¿no?, más poderoso podemos ver diferentes tipos de tricomas en la misma planta de cannabis. Son tricomas de vello, que dicen así, de pelo o de vello, y estos son los hermosos tricomas captados, ¿no?, que se ven de lujo en esta imagen, ¿no? Ojalá que podamos encontrar algunos así el día sábado con el microscopio. Y ya les había adelantado esto, en las inflorescencias sin semilla hay más concentración de THC que cuando tienen semilla, ¿no? Por obvias razones, menos en hojas, menos en tallo, menos en raíz, ¿no? Lo que a mí se me dijo cuando yo era estudiante, espero que a ustedes no haya llegado esa información, es que lo que se fuma son las hojas, ¿no?
nada más alejado a la realidad, ¿no? Sobre todo si hablamos entre farmacéuticos. Son las inflorescencias sin semillas donde están la mayor concentración. Así que ese dato que quede, por favor, bien desterrado, ¿no? De esta promoción. Las moléculas del CBD y del THC tienen el mismo peso molecular, que es 314.4, ¿no? Qué interesante número, ¿no? Y se diferencian en que este anillo pirrólico está cerrado en el THC y este anillo está abierto en el CBD, lo cual hace que, si ustedes observan mi cámara, cuando la molécula está, como THC está cerrada, es una molécula en un solo plano, en una sola dimensión. Pero si la molécula está abierta, se convierte en una molécula de dos dimensiones. Es por eso que probablemente los efectos en el mismo receptor sean tan distintos teniendo moléculas que son casi iguales cuando las dibujamos, ¿no? En el año 2020, ¿sí?, se descubrió un nuevo cannabinoide, el tetrahidrocannabiforol, que tiene 30 veces más afinidad con el receptor CB1, lo cual nos podría en algunos años, si descubrimos cómo seleccionar plantas que tengan este cannabinoide, porque en verdad la tienen en muy pequeña concentración, podríamos hablar, porque el THC no es el único componente psicotrópico real, ¿no? Sino realmente es este cannabinoide, así que solo para decirles que estamos rascando la superficie de toda la el vasto potencial que tiene esta planta, ¿no? O sea, casi ni le hemos estudiado y todo pues, por las prohibiciones, ¿no? Miren qué hermoso se ve este tricoma lleno de cannabinoides. Y acá nuevamente, ¿no? Pasa de los precursores a las versiones descarboxiladas, cuando el THC que está en planta fresca se cosecha y se pasa por el proceso de secado, ¿sí? Hay un proceso que se le denomina coloquialmente curado. Y este proceso, en términos químicos, se debería llamar descarboxilación. Cuando pierde este grupo carboxilo, el THC ácido que está en la planta, cuando se seca y se cura, se convierte en THC. Así que las plantas frescas no tienen THC y el THC ácido no es psicotrópico y tiene propiedades interesantes. Así que muchos pacientes utilizan flores frescas y consumen flores frescas en diversas formas para algunas condiciones y no producen ningún efecto psicotrópico. Así que es interesante esto, ¿no? Bueno, acá hay unos cuantos artículos científicos que demuestran actividad clínica de algunos terpenos y pues acá el doctor Itan Russo ha puesto que la sinergia, ¿con qué cannabinoide específico pueden hacer sinergia? Aquí les hablé de la lavanda, que tiene el linalol y que puede hacer sinergia antiansiedad o anticonvulsivante con el cannabidiol. Así que tenemos el cóctel completo en la misma planta. Aquí, este es un medicamento aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos en el año 2015, que se llama Sativex, y tiene 2.7 de THC y 2.5 de CBD, pero a diferencia del marinol, aquí no se aislaron las moléculas. Acá se han estandarizado las concentraciones, pero se aprovecha el efecto de todos los otros componentes como complejo botánico, lo cual, a mi criterio personal, resulta ser más rico en beneficios terapéuticos que los compuestos aislados. Simplemente que se eligen siempre los aislados porque es más sencillo hacer estudios de farmacología, pero el tema es dar la vuelta, ¿no? Acabar de hacer los estudios de farmacología, obtener los resultados completos y luego hacer las comparaciones, que ya sabemos por dónde va, con los complejos botánicos completos, ¿no? Así que a esto se le denomina full spectrum, ¿no? En cannabis, estoy seguro que también. ¿Cómo obtenemos los productos derivados de cannabis? Pues primero se cosechan las inflorescencias, ¿no? Que le han puesto la hojita por temas simbólicos, se hace una extracción, eventualmente podríamos conversar de eso, se quitan las grasas, en algunos casos, en otros casos se utiliza el extracto crudo, ¿no? Yo prefiero, nosotros tenemos una farmacia magistral que tiene licencia para cannabis y en esas
adquirimos de droguerías legales cannabis y yo puedo elegir qué materia prima utilizo. Yo prefiero utilizar los extractos crudos que contienen incluso hasta algunas clorofilas, porque clínicamente con los médicos que trabajamos en la clínica hay mejores resultados que con los compuestos aislados o purificados, pero se quitan las grasas en algunos casos y también se destila para purificar, o en algunos casos, como en el cannabidiol, para llegar a los cristales de 99.9% de pureza, ¿no? Que es lo que hoy se consigue con el CBD. Con el THC, 99.1, 0.5, es una molécula un poquito más difícil de purificar, y aquí también les he hecho este cuadro donde les muestro que todas los puntos críticos de la cadena de valor para hacer medicamentos de cannabis. Tenemos una flor seca lista que también se puede utilizar porque hoy hay dispositivos médicos denominados vaporizadores herbales, algunos de ellos aprobados en agencias sanitarias en otros países, para directamente inhalar los vapores, pero no el humo, porque con temperaturas más bajas, como 180 Celsius, podemos lograr la ebullición de estos cannabinoides sin combustión. También, luego de que se extrae, tenemos pues, resinas concentradas o aisladas que también se pueden usar directamente en vaporizadores. De hecho, en el laboratorio vamos a ver, no tengo uno a la mano, pero voy a intentar llevar alguno el día sábado para que vean cómo se usa. De hecho, en la farmacia lo vendemos para los pacientes que los médicos nos prescriben. Y viene el famoso aceite de cannabis, que no es más que la dilución de esta resina, ¿no? O sea, es resina diluida en algún vehículo, que puede ser aceite de oliva, coco, ajonjolí, el que ustedes, pacientes y sus médicos consideren que tiene las mejores propiedades físico-químicas para llevar a los cannabinoides. Hay parámetros de control de calidad, no voy a hablar de esto a profundidad, sin embargo, es importante, como todo medicamento y alimento, límite microbiano, metal pesado, porque viene de un producto del agro, y pesticidas, y lo más importante para nosotros es la potencia de cannabinoides. O sea, yo quiero saber cuánto de THC, CBD, CBG hay, porque de acuerdo a esto es que en la receta médica me van a colocar, ¿no? Nos han llegado recetas de médicos que ponen aceite de cannabis una vez al día, ¿no? Y esto no dice nada. Tenemos que comunicarnos con el médico y decirle, doctor, tiene que ponernos la concentración. Ah, no sé. Bueno, entonces le vamos explicando más o menos para qué área médica él lo necesita, y con algunos médicos los ayudamos, ¿no? A que puedan eh, terminar eh, su conocimiento en prescripción, ¿no? Pues, ¿cómo saber la potencia? En HPLC o GC lo podemos hacer, ¿no? Y la diferencia entre ambos, como ustedes saben, que en el GC vamos a tener que inyectar las muestras a cierta temperatura, por ejemplo, 200 Celsius, y ¿qué perdemos ahí? La parte carboxilada. Entonces, nosotros cuando hacemos nuestros trabajos con GC, vamos a obtener siempre cannabinoides totales, o sea, cuánto hay de THC y cuánto hay de CBD. Por ejemplo, no vamos a poder obtener versiones ácidas por la temperatura, ¿no? La inyección, mientras que en HPLC no hay una temperatura obligatoria, alta, ¿no? No es necesaria, entonces sí podríamos hacer determinación de cannabinoides ácidos. Entonces, depende para qué nos queremos, ¿no? Como siempre, el análisis, vamos a utilizar la máquina y la técnica correspondiente, ¿no? Nosotros, bueno, en San Marcos, en Psicotox, yo hice mi tesis y hicimos un trabajo analizando 16 muestras. Bueno, hicimos varios trabajos a la vez, ¿ya? Una de ellas fue analizar muestras que que se venden de manera informal e ilegal en la calle, en el mercado, y cuantificamos cuánto CBD, THC y CBG habían. Pues nada, ahí podemos demostrar que las etiquetas no muchos cumplen, ¿no? Esa es la razón por la cual deberían tener registro sanitario y ser medicamentos formales. Bueno, en ese momento no había ningún laboratorio que diera este servicio, así que traje a mi amigo Fabiano Soares de Brasil,
para que me ayude en la cuantificación y hacer la técnica. Y bueno, eso fue en el año 2019, recién en el año 2022 el INS pone a disposición esta técnica, ¿no? Durante todo ese periodo de tiempo, la gente no sabía qué tenía, si el producto no era legal. Incluso no podían analizar productos legales, no podían saber si realmente lo que decía el producto con registro sanitario era cierto, ¿no? Y este es un poco el trabajo que hice. Y lo que hice fue colectar cultivares de cannabis en el Perú, porque sabemos por reportes de Virandro y de Vida que se cultiva marihuana en muchas partes del Perú. Así que fuimos a tomar muestras, un trabajo arduo de etnofarmacología, y las muestras que traje al laboratorio, en cantidades muy pequeñas, ¿no? Lo permitido para el porte ciudadano, que son menos de 8 gramos, por el Código Penal ustedes imagino que ya lo saben. Eh, Hicimos cuantificación de cannabinoides y pues encontramos eh, todos estos perfiles químicos, ¿no? Todos estos quimiotipos, ¿no? Y el artículo de la tesis de hoy lo publicamos en Biomedicine, que está en un buen cuartil, está en Q1, así que los invito también a leerla porque bueno, está muy interesante. Así pueden ver un HPLC, un cromatograma de cannabis, donde van a encontrar los ácidos, ¿no? Claro, no están los nombres, ¿no? Pero para que ustedes lo vean. Y en el GC, justo yo también usé el GC-FIT, que es el que hay en el psicotox, pues no vamos a encontrar los ácidos, ¿no? Así ustedes van a poder observar un certificado de análisis, un COA, donde te van a dar los cannabinoides totales, que es la suma de el cannabinoide más el cannabinoide ácido, ¿no? THCA. Claro, ¿no? Sino que hay que es menos del límite, entonces el resultado total es similar al resultado del THC, ¿no? Igualito con el CBD. Así que así ustedes van a poder leer la información cuando ustedes adquieran un producto legal, ¿no? Como insumo en el laboratorio, ¿no? Esto es un poco lo que decía el doctor Lumir Hanus, la cantidad de moléculas eh, que tiene el cannabis es bien grande, ¿no? Ojalá que en algún momento podamos ver, ¿no? Algún trabajo de ustedes en esta área. El cannabinoide 199. Eh, y este es otro cannabinoide que en el año 2000, no está el año, pero me parece que es en el año 2022, otro cannabinoide, ¿no? Así que esto está en pleno avance, ¿no? Algunos alcaloides de los cuales le hablé, la planta sí tiene alcaloides, pero están en las raíces, ¿no? Y aquí les hago una tabla de todos los componentes que están en las raíces, ¿no? Triterpenoides, la friedelina, que es bastante famosa, ¿no? Lo que es antiinflamatorio, y aquí hay algunos estudios para tratar inflamaciones y dolor con extractos de raíces de la planta. O sea, acá no hay cannabinoides, pero estos dos alcaloides, ¿no? La cannabisativina y la anhidrocannabisativina, que acá les he hecho un cuadrito, ¿no? Para que vean algunas características que tiene estas moléculas, ¿no? Así que sí, si hay alcaloides, tienen un potencial interesante, poquísimo estudio. ¿Y por qué se debe este poco estudio? Porque es una planta que ha venido estando fiscalizada, en el Perú prohibida de estudio hasta el año 2019, y las licencias que hay actuales para el cannabis son complejas, tan complejas que en la misma categoría está la cocaína. O sea, con una licencia de cannabis alguien podría tener las facultades para producir eh, sustancias peligrosas realmente, ¿no? Pero bueno, así es el prejuicio en muchos casos, ¿no? Que llega hasta la normativa. La buena noticia es que en el año 2024 se trabajó en un proyecto de ley, ¿no? Y que incluye la industrialización del cáñamo, o sea, de las plantas de cannabis que tienen menos de 1 de THC, van a poder
producirse, estudiarse, industrializarse para hacer alimentos, cosméticos, este, este, medicamentos veterinarios, fibras de papel, tela, ¿no? Sin necesidad de tener una licencia. Las licencias anteriores, las que hoy tenemos, ¿no? O hay, permiten a los laboratorios farmacéuticos cultivar cannabis. Son los únicos que pueden, ¿no? Una norma muy alta, ¿no? Pero a partir de la reglamentación que debería haber salido ya hace un año, pero está en demora, eh, ya va a poder hacerse e incluso podríamos hacer trabajo de investigación en la universidad sin tener que obtener esas enormes licencias restrictivas y podríamos, ¿no? Tener cultivos para investigación de productos que no tienen THC, porque al final lo que está fiscalizado, prohibido, restringido es el THC realmente, ¿no? Así que hay un potencial muy interesante de Perú como potencial productor de derivados del cannabis y del cáñamo. Y bueno, aquí estoy mostrando una revisión sobre el uso tradicional en inflamación y dolor de medicinas con raíces de cáñamo. Así que podemos aprovechar para muchas cosas, ¿no? No les he incluido ninguna diapositiva de las semillas, porque bueno, tema más medicinal, pero las semillas de cannabis contienen todos los aminoácidos esenciales. Así que está considerada como una de las semillas de mayor valor después de la soya. Esto quiere decir que podemos tener semillas alimenticias de altísimo valor nutricional, proteico, con una fracción de tiempo y con una fracción de huella de carbono, como si la tiene la soya, por ejemplo, ¿no? Que incluso es una de las especies que se le acusa de las mayores deforestaciones, así como el café. Entonces, el cannabis se puede sembrar en cualquier desierto con macetas y puede producir un beneficio incluso económico superior, ¿no? Eh, Estaba llevando la maestría, le pregunté a un profesor más o menos cuál es el producto natural que por kilo se vende y que da más beneficio, ¿no? Cuando uno lo vende por kilo como extracto. Y me hablaban pues de la maca, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de unos 40, 50, hasta $100 por kilo, que ya de por sí es un precio interesante. Ustedes saben que el cannabis, el kilo de resina de THC está bordeando los $6,000 aquí. Entonces estamos hablando de ligas distintas, ¿no? Espero, estimados y estimadas, que esta información les haya sido útil. Y si tienen alguna pregunta al respecto, quedo atento. Si no, será hasta la próxima ocasión. Excelente tu ponencia, Pedro, como siempre. Vamos a invitar a los jóvenes a hacer las consultas o algunas preguntas que quisieran realizar. Vamos a ver si están acá ya, porque ese es un poquito lo malo de la virtualidad. A ver, acá está José Javier del Busto. Sí, profesora, presente. Ah, ya, sí está José, nuestro delegado. Luigi, está presente ya, muy bien. Eduardo, Presente, doctora. Buenas. buenas noches. ¿Alguna consulta para el doctor? Selene, Jesús, Indira, a ver de acá, Jesús, José Javier, Luigi, Milena. ¿Milena se encuentra? Sí, doctora, presente. ¿Cómo está? Ya creo que se está durmiendo. Doctor Pedro, creo que la señorita, a ver, Rixer. Ah, Rixer apareció. A ver, Rixer, ¿alguna consulta o doctor si les hace algunas preguntas de la ponencia? Rixer ya estaba, ¿no? Ya creo que ya está
con DPI. Selene, Presente, doctora. ¿cómo Doctora, está? buenas Buenas ¿Cómo está, noches. Selene? Sí, bueno, Rixer está, ¿no? Como sabía que ibas a dar una conferencia, ha ingresado al aula. ¿Alguna consulta, de repente, alguna, ¿no? ¿Algún comentario, ¿no? El doctor ha sido... Profesora, yo Sí, tengo una sí. consulta, soy Hal, buenas A ver, noches. buenas noches, te Sí, yo escuchamos. quería saber si había, bueno, yo escuché así coloquialmente que supuestamente las pepitas o bueno, las pepas o las semillas de la marihuana pueden dejar estéril o infértil, creo, al varón. No sé si eso sea verdad o mentira. No hay nada más alejado de la realidad, ¿no? De hecho, como les mencioné anteriormente, las semillas del cannabis, primero que no tienen cannabinoides. O sea, nadie va a poder obtener el efecto embriagante que tiene el cannabis con semillas, comiéndose todas las semillas del mundo. Uno. Dos, las semillas contienen aminoácidos esenciales importantísimos, así que más bien más fértil podría ponerse la persona por estar bien alimentada. Y sí existe un mito, sí existe, o sea, no es un mito. Hay algunos estudios que han señalado que las personas bajo los efectos del cannabis, sus espermatozoides se mueven más lento, ¿sí? Y hay un número menor, ¿sí? Lo cual es información, es controversial porque hay otros estudios que hablan más bien de que hay una selección eh, más prolija de espermatozoides bajo los efectos del cannabis, porque en los espermatozoides también hay receptores cannabinoides. Entonces, no quiero dar una respuesta concluyente, contundente con respecto a si es mejor o peor, pero ante la pregunta de las semillas y hablar temas ya claros como esterilidad, ¿no? Por esta razón, pues eso sí es que no, ¿no? De hecho, la referencia más cercana que hay de uso tradicional de cannabis la tienen la cultura india, y ellos utilizaban el cannabis como un afrodisíaco potente, ¿no? Así que, más bien, efectos afrodisíacos podría desempeñar el cannabis, y pues esto se puede explicar bien fácilmente, porque cuando las personas utilizan cannabis, de hecho, personas que tienen algunos problemas de ansiedad o de depresión, ¿no? Pueden utilizar alguna combinación precisa de cannabinoides o CBD o THC para mantener esta condición, digamos, dominada, ¿no? Y más bien puede producir relajación, y probablemente la razón importante, ¿no? O una de las razones más importantes por las cuales los varones sufren de disfunción eréctil no sea tanto por la parte fisiológica, sino por la parte mental, ¿no? Por esta presión mental que se auto infringen también. Entonces, hay algunos temas. Yo he tenido la oportunidad, me han invitado para un evento de salud sexual femenina, y me acuerdo haberles llevado algunos artículos científicos en los cuales se ha demostrado que mujeres pueden llegar a tener mejores condiciones ante la frigidez, ¿no? Como se le dice también de manera coloquial, ¿no? Eh, Bajo los efectos del cannabis, o sea, como afrodisíaco, por estos efectos, ¿no? De relajación. De hecho, también las mujeres tienen la mayor concentración de receptores cannabinoides en sus órganos reproductores. Eh, Se ha utilizado ancestralmente cannabis de manera inhalada para labores de parto en muchas civilizaciones. De hecho, hay un estudio bien interesante en Jerusalén,
donde se han encontrado tumbas, donde había una mujer fallecida, con la policía forense de Jerusalén, y encontraron que habían restos de cannabinoides aplicados de manera tópica su órgano reproductor, y que falleció en labor de parto, ¿no? Fue una de tantas, ¿no? Situaciones, y se explica, o explicaban, ¿no?, los autores del estudio, de que ancestralmente se utilizaba esta planta porque aumenta la cantidad y la calidad de las contracciones en labor de parto. De hecho, civilizaciones o culturas actualmente, como Jamaica, se usa de manera ancestral también en las mismas labores, ¿no? Es simplemente explicado por la densidad de receptores cannabinoides en esa región. Así que la pregunta que me das sirve para explicar algunas otras cosas que también hay detrás. ¿Alguna otra consulta, algún comentario? Pedro, y sobre... ya, sí, Profesora, José. yo tengo una pregunta. Disculpe, el simple barro chino había encontrado puestos que vendían supuestamente aceite de cannabis. ¿Hay alguna forma de saber si es de verdad aceite de cannabis o alguna alteración así de forma simple? Por supuesto, de hecho, el hecho de que lo encuentres en un lugar que no es una farmacia, que tiene licencia para cannabis, te da absoluta certeza de que es un producto falso, ¿no? De hecho, esta semana va a salir en Canal 9, en el programa de Mávila Huertas, un reportaje sobre los productos adulterados de cannabis, y cómo está la situación. He tenido la oportunidad de que me hagan una entrevista, así que ahí va a salir esta semana. Por ahí lo pueden ver cuando salgan, no sé si saldrá el fin de semana. La semana pasada hicimos la entrevista, y hace un año también me invitaron a una entrevista y utilicé uno de los reactivos que ustedes van a ver, ¿no?, el día sábado, para ver si hay o no CBD, que con la doctora estamos afinando, ¿no?, para que ustedes puedan tener la mejor experiencia de ver todos los reactivos. Así que si ustedes tienen un producto, o sea, yo no los voy a invitar a que compren nada de eso, ¿ya? Pero si por ahí algún familiar le dice, oye, mira, tú que estudias farmacia, ¿no?, mira, a ver si esto es de verdad, véanlo para poder hacer una pequeña evaluación, por lo menos colorimétrica y cualitativa del producto que tienen, ¿no? Pero, José, te digo al ojo, eso es cualquier cosa menos cannabis, ¿no? El problema de los productos informales e ilegales, como ustedes sabrán, es que primero no te asegura la condición básica de seguridad de un medicamento. Uno sabe que está contaminado, tiene cualquier cosa que pueda hacer daño a la salud. Y el segundo parámetro, que es efectividad, es menos, ¿no? Entonces, yo sé que algunos de estos, ¿no?, les ponen mentol, árnico, o sea, es como un Easy Hot, ¿no?, como un Reumazol, pero le ponen lo de cannabis encimita y le ponen un poquito de clorofila, pues, ¿no? Para engañar a la gente, ¿no? Básicamente, esto está penado, pero nuestra autoridad sanitaria no hace nada, ¿no? Sería también otro tema de investigación de tesis, si alguno de ustedes se anima, ¿no?, a estudiar este fenómeno, ¿no?, y cómo esta desregulación o esta poca fiscalización está afectando a algunos pacientes, ¿no? Se paran ahí al costado del vendedor y simplemente empiezan a notar cuántos vende el día, ¿no? Y hacen un prorrateo y pues, ¿no?, conseguimos información tipo contrafalme. Así que hay varias ideas de investigación con eso que comenta José. Muy bien, jóvenes, creo que no hay ninguna otra consulta. Pedro, y sobre lo que es la normativa de comercialización, el reglamento todavía no ha salido, ¿no? Porque hay uno de nuestros tesistas que está haciendo la propuesta de modificación de la normativa nacional. ¿Cómo Sí, va eso? sí. La normativa para uso medicinal, para medicamentos, está ya clara, del Claro, 2019 y modificada en el año 2023.
Lo que no tenemos, como usted dice, todavía claro, y que esperamos que salga la normatividad del uso industrial del cáñamo, es, o sea, debería haber salido hace un año, ¿no? O sea, eso no tenemos. No tenemos una normatividad clara con respecto a cosméticos, alimentos, medicamentos veterinarios y uso de fibra y otros aspectos de los cuales la planta se puede aprovechar, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. Significa que ustedes van a encontrar productos en el mercado por internet de cosméticos a base de cannabis y, digamos, pues se encuentran en un vacío legal porque por ley es permitido, pero como el reglamento no está, en teoría no se debería utilizar, no se debería aplicar, ¿no? Entonces ahí mucha gente está lamentablemente adquiriendo productos informales, ¿no? En el caso de los medicamentos que dice José, eso es ilegal, ¿no? O sea, primero que no puedes vender un medicamento fuera de farmacia. Segundo, que si es de cannabis, olvídate, y no tienes licencia, hacen un delito. Eso es ilegal, ¿no? Tener o comercializar cosméticos de cannabis, eso digamos que sería informal, ¿no? Porque si quien se está demorando es el gobierno y el gobierno no lo saca, ellos están cometiendo parte del problema. Entonces, en eso estamos, doctora. Esperamos que en julio, agosto ya salga ese reglamento y con ese reglamento incluso podríamos hacer un proyecto de investigación con la universidad, ¿no? Esperemos, Pedro, yo quiero mi crema para la rosácea ahí, pero en Uruguay sí, en otros países está legalizado, ¿no? Y se utiliza, al menos para la industria cosmética, se está utilizando, pues, ¿no? Sí. Lamentablemente acá se demora en realizar pues todo ese reglamento y eso está prácticamente, ¿no? No se puede trabajar hasta que no salga en la reglamentación para tener, como dice, las reglas claras para no tener problemas. Así es. Sí, más bien, doctor Pedro, agradecerle nuevamente por siempre, por su disponibilidad. A Selene, a ver, Selene. Profesora, doctor Wong, buenas noches. Sabemos que el THC está prohibido por su efecto psicoactivo y pues el CBD, al ser muy parecido, también produce algún efecto psicoactivo en las personas. Gracias, Elena. Te hago una pequeña corrección. El THC no está prohibido. El THC está fiscalizado. Ajá, Es muy fiscalizado. distinto. De hecho, antes del año 2019 sí estaba prohibido. Así que ahora está fiscalizado. Significa que se controla, pues, más fuerte que la cocaína, ¿ya? El THC tiene efecto psicotrópico. A ver, el THC y el CBD, ¿sí? Hasta el momento, por el nivel de estudio que tienen, son moléculas que tienen un efecto en el sistema nervioso central, un efecto que regula la actividad nerviosa. A eso se le denomina psicoactivo, ¿sí? Como la cafeína, ¿sí? Entonces, el THC y el CBD son psicoactivos, pero el hecho de que produzca el efecto embriagante, ¿sí? Y que pueda llegar a causar dependencia física, cosa que hay un debate muy grande, y yo estoy dentro de la posición de la que piensa que el THC no produce un gran efecto, no tiene un gran, bueno, a ver, no es que yo, los libros de farmacología también lo dicen, que no produce un efecto, no tiene un potencial de dependencia física, que es el término correcto que debemos hablar, no lo tiene el THC, pero, digamos, tiene un efecto embriagante. A eso se le denomina efecto psicotrópico. Y el CBD no lo tiene. O sea, si una persona consume CBD, una cantidad moderada o hasta grande, a lo mucho le dará sueño, ¿sí? Y de hecho le da sueño porque utilizan el cannabidiol, el CBD, para problemas relacionados con el sueño, ¿sí? Te calma la ansiedad, te relaja, te duermes. El THC te produce un poco de efecto euforizante, placentero, relajante también en algunos casos, dependiendo a la situación ambiental en la que se encuentra el individuo, ¿no? Pero por el hecho de producir este placer, esta euforia, que puede llegar a producir dependencia
opinión personal, más psíquica que física, ¿sí? Se le denomina psicotrópico. Es un psicotrópico más o menos, no está con la definición completa de psicotrópico, como sí son las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y la diferencia legal entre ambos, en términos medicinales, es que para un médico prescriba un producto que tiene más de 1% de THC, necesita una receta especial de estupefacientes, ¿sí? Cosa que tampoco encaja ahí. El THC, por más puro que esté, no es un estupefaciente, ¿sí? Los estupefacientes están destinados como definición a los productos que derivan del opio. Y bueno, no lo es, pero bueno, así a la IGEMIT, por miedo, lo ha colocado con esa categoría alarmista, ¿no? Entonces, legalmente, un médico tiene que tener una receta especial de estupefacientes, un farmacéutico tiene que recibir la receta especial, llenar un libro especial de recetas de estupefacientes, hacer un balance trimestral de estupefacientes, ¿no? Y guardar la prescripción por 2 años. Burocracia enorme, tremenda y poco útil. Pero esa es la definición y la distinción legal. Así que sencillamente, efectos embriagantes puede tener el THC, sí, los tiene, pero efectos psicoactivos, o sea, que van a afectar o van a sensibilizar de manera específica el sistema nervioso central, lo tienen los dos, ¿sí? CBD y THC. No sé si te quedó claro o te confundí más. No, sí me quedó claro, doctor. Bueno, gracias. Perfecto. Indira, se han animado ahí a participar. Un momentito te vamos a tomar el tiempo. Si puedes todavía quedarte unos minutos más. Sí, Indira, podemos estar un par de minutos más antes de que ya. Mm, muchas Buenas gracias. noches, doctora, y buenas noches, doctor. Disculpe, yo había escuchado también acerca sobre el THC en- que se relacionaba también, bueno, que está presente en la planta de cannabis, pero ese sería más como que psicoactivo que los que ya mencionó antes. De hecho, lo he mencionado en la presentación. Les he mencionado que cuando la Ajá. planta está fresca y todavía no ha sido secada o curada o químicamente descarboxilada, ese está presente como el THC está en su versión ácida, o sea, THCA. El A viene de ácido. Entonces, la molécula del THC ácido es absolutamente no psicotrópica. Entonces, nada, más bien al revés, ¿no? Cuando en los peritajes químicos han tomado una muestra y están acusando a alguien por tener planta fresca, esa planta fresca no es psicotrópica y no va a poder embriagar a nadie. Esa es la diferencia, Indira. Cuando está en su versión ácida es porque está en la planta fresca y no tiene efecto psicotrópico, no lo tiene. Efectos medicinales anticonvulsivantes, o sea, psicoactivos, sí, sí que los tiene. No están muy bien estudiados porque no es una molécula estable. O sea, podemos estudiar y encontrarle muchos beneficios, pero comercialmente va a ser muy difícil que se mantenga como ácido, ¿no? No es una molécula estable. Es por eso probablemente no tiene tanto nivel de investigación, porque probablemente no tiene mucho interés comercial. Tú sabes que depende también bastante de eso. Así que el THCA es no psicotrópico. Muchas gracias, doctor. Y justamente también le estaba escuchando acerca de la legalización y como comentó la doctora, sí había leído que en otros países en cosméticos está legalizado, entonces, ¿qué afectaría? O sea, ¿qué es lo que retrasa que se apruebe en Perú? De hecho, aquí cerquita, ¿no? Un tesista nuestro con la doctora. Están haciendo un trabajo evaluando por qué en el Perú, ¿no? Justo lo que pregunta, ¿por qué en el Perú no se está permitiendo, pese a que tenemos leyes y el estudio se ha hecho, bueno, otro estudio, aparte de este, que también he asesorado, han comparado a las regulaciones de los países de la CAN, de la Comunidad Andina. Y tenemos los mismos reglamentos, de hecho nos basamos en la misma regulación para cosméticos, que es la decisión andina 816, y lamentablemente la única cosa que retrasa a nuestro país en adoptar, aplicar
y darle legalidad a esos productos son nuestros funcionarios, son nuestras autoridades sanitarias que siguen teniendo miedo a la planta y ponen requisitos más grandes que los que pide la misma comunidad andina, que es una norma supranacional. Entonces, ahí queda claro eso, ¿no? Apenas la tesis esté publicada, yo se la voy a compartir, creo que esta semana ya está. Así que es eso, ¿no? Es el desconocimiento de nuestras autoridades, puedo decir, puedo dar fe de eso. La razón por la cual en nuestro país, pese a tener ley y varias leyes de uso del cannabis, todavía no son legales los productos, comercializar productos de cannabis cosméticos, alimenticios y veterinarios. Y lo único que trae esto, porque la gente los va a usar igual. Si alguien lo compró en Estados Unidos, hay un montón de productos allá en base a cannabis cosméticos, si lo trae el Perú ya es un producto ilegal, ¿no? Entonces, lo único que va a ocasionar es que haya mucho contrabando de productos, entre comillas, reales. Por otro lado, va a haber mucha falsificación, como lo que ven en el barrio chino, ¿no? O sea, el mercado ilegal e informal va a abundar y no va a prosperar los productos legales y por tanto no va a prosperar la industria de productos legales en el Perú. No sé si ese es el objetivo de la autoridad, pero eso es lo que se está haciendo, eso es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas y agradecerte nuevamente, ¿no, Pedro, por tu disposición y por tu excelente ponencia. Te esperamos el sábado a las 11, como A hemos las quedado, 11. ¿no? A las 11, porque los jóvenes me indican de que terminan en ese horario para que podamos continuar ya con la parte práctica. Si Muy se bien. está haciendo los reactivos, no te preocupes, todo va a estar ok. Excelente. Y por ahí, si alguno tiene alguna muestra que quiere analizar, podemos ver en el cualitativo, ¿no? Cualitativo, claro. Perfecto. Excelente, ellos van a traer. Listo. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro, muchas gracias Hasta a luego. todos jóvenes. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego, Buenas doctora. noches. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias.